¿Alguna vez has considerado que una simple compra en Internet podría llevarte a una experiencia aterradora? Estas son 5 historias de terror relacionadas con compras en línea. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca pensé que algo tan sencillo como una compra en línea cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche aburrida de martes. Mi rutina era la misma de siempre: terminar el trabajo, cenar algo ligero y luego pasar un par de horas navegando en Internet, buscando alguna oferta interesante o viendo videos. Aquella noche no era diferente, excepto por una oferta que apareció en mi pantalla. Estaba buscando un nuevo teléfono. Mi viejo celular había empezado a fallar y aunque no tenía mucho dinero, decidí buscar opciones más económicas. Al cabo de un rato, me topé con un anuncio que parecía demasiado bueno para ser verdad: un teléfono de última generación, el mismo que quería, a un precio ridículamente bajo. La página decía que había una venta especial por tiempo limitado y solo quedaban 2 unidades disponibles. Había un temporizador en la esquina que contaba hacia atrás, aumentando mi ansiedad. ¿Cómo podría ser tan barato? El sitio web parecía legítimo, aunque no lo reconocía. Revisé los comentarios, todos eran positivos, algunos alabando la rapidez de la entrega y la excelente calidad del producto. Sentí una especie de impulso irracional de aprovechar la oferta antes de que se agotara. Así que, sin pensarlo mucho, hice clic en comprar. Después de llenar mis datos, me llegó un correo de confirmación. Todo parecía en orden, pero algo me incomodaba. El número de seguimiento no funcionaba y, cuando intenté volver al sitio web para verificar el estado de mi pedido, la página había desaparecido. Me sentí estafado, pero la cantidad que pagué no era tan alta como para preocuparme demasiado. Lección aprendida, pensé. Sin embargo, las cosas no terminarían ahí. 2 días después, mientras volvía a casa, encontré un paquete pequeño frente a mi puerta. No esperaba nada, y menos después de lo que parecía haber sido una estafa. Pero al ver la etiqueta, me di cuenta de que el remitente coincidía con la compra del teléfono. ¡Qué rápido!, pensé con alivio. Al abrir el paquete, encontré el teléfono que había pedido, pero también algo más. Dentro de la caja, además del teléfono, había una pequeña tarjeta negra. Sin ningún texto, solo un símbolo extraño, una especie de triángulo con un ojo en el centro. Me resultó inquietante, pero lo ignoré. Encendí el teléfono para configurarlo, y todo parecía funcionar bien, hasta que noté una notificación extraña. Era un mensaje que decía: "Gracias por tu compra. Tu conexión está activada. Pronto nos veremos". Mi estómago se contrajo al leerlo. Pensé que era algún tipo de spam, así que lo borré y seguí configurando el teléfono. Pero en cuestión de minutos, llegaron más mensajes, todos desde números desconocidos, y cada uno más perturbador que el anterior. "Sabemos dónde vives. Eres parte de nosotros ahora". Bloqueé los números, pero los mensajes seguían llegando. Las notificaciones no se detenían, como si el teléfono estuviera poseído. Los sonidos de alerta me ponían los nervios de punta. Después de unos minutos, decidí apagarlo, pero el dispositivo no respondía. Parecía como si alguien, en algún lugar, estuviera controlando cada movimiento. Empezaba a sentirme observado. Las luces de la casa parpadearon, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente vulnerable. No sabía qué hacer. No podía devolver el teléfono porque ni siquiera había un sitio web al que acudir. Sentía que algo invisible me estaba atrapando, y lo peor es que no sabía qué. Aquella noche fue terrible. Cada pequeño ruido me despertaba, y más de una vez me levanté a revisar las puertas y ventanas. No quería admitirlo, pero estaba aterrorizado. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad,
logré dormir unas pocas horas. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. El teléfono estaba en mi mesita de noche, a pesar de que recordaba haberlo dejado en la sala la noche anterior. Lo tomé con cautela, esperando que se hubiera restablecido, pero en cuanto lo encendí, la pantalla brilló con una nueva notificación. Hoy, a las 7 de la tarde, prepárate. Intenté razonar conmigo mismo. Es solo una broma, me decía. Algún tipo de malware o un virus. Pero, en el fondo, algo me decía que era más que eso. A lo largo del día, traté de no pensar en el mensaje, pero conforme se acercaban las 7 de la tarde, la ansiedad empezó a devorarme. ¿Qué significaba prepárate? ¿Estaba en peligro? Cuando el reloj marcó las 6:55 de la tarde, una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. No sabía qué esperar, pero sentía que no estaba solo en mi casa. Caminé de habitación en habitación, intentando encontrar algún signo de que algo andaba mal, pero todo parecía en orden. Sin embargo, el silencio era ensordecedor. A las 7 de la tarde en punto, el teléfono vibró violentamente. Lo miré, temblando. La pantalla mostraba una videollamada entrante desde un número desconocido. Mis manos sudaban mientras lo sostenía, sin saber si contestar o no. Finalmente, el miedo me obligó a deslizar el dedo y aceptar la llamada. La pantalla se oscureció por un momento, pero luego una imagen borrosa comenzó a aparecer. Era una habitación oscura, apenas iluminada por una lámpara que oscilaba en el techo. No podía ver mucho más, pero en el fondo, una figura se movía lentamente hacia la cámara. Sentí como mi corazón se aceleraba. Quise colgar, pero algo me impidió moverme. Era como si estuviera paralizado, obligado a seguir mirando. La figura se acercó lo suficiente como para que pudiera distinguir su rostro, una mujer pálida, de ojos vacíos, con una sonrisa grotesca que no parecía humana. «Nos vemos pronto», dijo, con una voz que resonaba de una manera que ninguna tecnología podría reproducir. La llamada se cortó de repente, dejándome en un silencio profundo. El teléfono cayó de mis manos, y me di cuenta de que estaba temblando. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué estaba sucediendo? Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en una pesadilla. El teléfono no dejaba de enviarme mensajes, cada uno más perturbador que el anterior. Sentía que algo estaba manipulando mi entorno. Las luces se apagaban y encendían solas. Escuchaba pasos en la casa cuando sabía que estaba solo. Empecé a notar sombras en los rincones, siempre en el rabillo del ojo, pero cuando me volteaba para mirar, no había nada. Lo peor sucedió una noche en la que me desperté a las 3 de la mañana con una sensación de opresión en el pecho. Al abrir los ojos, vi una figura en la esquina de mi habitación. Era la misma mujer de la videollamada, de pie, mirándome con esa sonrisa inhumana. No podía moverme ni gritar. Solo podía verla acercarse lentamente hacia mí, mientras mi respiración se hacía más y más pesada. Finalmente, la figura desapareció justo antes de tocarme, pero su presencia dejó una marca imborrable en mi mente. Sabía que esto no iba a parar. Sabía que algo me había seguido, algo más allá de lo que podía entender. Traté de deshacerme del teléfono, lo tiré, lo rompí, pero cada vez que lo hacía, volvía a aparecer en mi mesita de noche, intacto. No había forma de escapar de él. Había comprado más que un simple dispositivo. Había comprado una conexión a algo oscuro, algo que no podía comprender ni detener. Ahora, cada día es una lucha. Los mensajes continúan. Las visitas nocturnas se han vuelto más frecuentes. Y sé que, eventualmente, llegará el día en que esa figura no desaparecerá. Nunca pensé que comprar por internet podría cambiar mi vida de esta manera. Solía ser una persona bastante desconfiada de las tiendas online, pero cuando mis amigos comenzaron a comprar todo por internet, decidí que era momento de arriesgarme.
Así fue como caí en la trampa. Todo comenzó una noche cuando estaba en mi cuarto, aburrido, pasando de una página a otra en mi laptop. La rutina habitual, redes sociales, algunos videos, y finalmente terminé en uno de esos sitios de subastas online. No era muy conocido, pero una búsqueda rápida en internet me aseguró que no había nada sospechoso en él. Lo interesante de ese sitio era que no solo podías comprar cosas nuevas, sino también objetos usados a precios increíblemente bajos. Lo sé, suena a cliché, pero algo en ese sitio me atrapó desde el principio. Todo parecía diseñado para atrapar a personas como yo, aquellos que buscan algo único, algo que nadie más pueda tener. Después de navegar un rato, encontré un anuncio que me llamó la atención de inmediato. Era una cámara fotográfica antigua, de esas que usaban rollo, pero lo curioso era que estaba en perfecto estado. El vendedor la describía como una pieza única, sin igual. El precio era ridículamente bajo para una cámara de ese tipo, pero lo que más me intrigó fue la descripción: esta cámara no solo captura momentos, captura almas. Por supuesto, pensé que era una broma o un truco publicitario, pero algo en mí no pudo resistir la tentación de hacer clic en comprar. Era tarde, estaba cansado, y no pensé mucho en las posibles consecuencias. Introduje mis datos, confirmé la compra y, sin saberlo, sellé mi destino. Pasaron unos días, y la cámara llegó más rápido de lo que esperaba. No había rastreo ni notificación previa, simplemente apareció en la puerta de mi casa, envuelta en un paquete simple, sin nombre de remitente. Lo primero que noté fue el peso. Era mucho más liviana de lo que esperaba para una cámara antigua, pero lo que realmente me inquietó fue el olor. No sé cómo describirlo exactamente, pero era como si algo estuviera podrido, aunque no había ninguna mancha ni signo de deterioro visible. Decidí ignorar mis instintos y abrí el paquete. La cámara era hermosa, tal y como se mostraba en la foto del anuncio. El metal brillaba, el cuero estaba intacto y las lentes parecían en perfecto estado. Lo más extraño, sin embargo, fue que ya venía con un rollo de película dentro. Eso debería haber sido una alerta, pero, de nuevo, mi curiosidad superó a mi sentido común. Lo primero que hice fue tomar una foto de mi cuarto. Solo para probarla, me dije. La cámara hizo un sonido suave, un clic que resonó en la habitación de una forma extraña. No lo pensé mucho en ese momento, pero todo se sentía ligeramente fuera de lugar, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Pasaron los días, y me obsesioné con la cámara. Empecé a llevarla a todas partes, al parque, a la universidad, a las reuniones con amigos. Tomaba fotos de todo y de todos, y cada vez que escuchaba ese clic, sentía una pequeña descarga de adrenalina. Sin embargo, algo no estaba bien. Cada vez que revelaba las fotos, notaba que había sombras en ellas. No eran sombras comunes, sino figuras borrosas, como si hubiera alguien más en la imagen que no estaba allí cuando la tomé. Al principio, pensé que era un defecto del rollo o de la cámara. Tal vez el vendedor me había estafado y me había dado una cámara con algún tipo de mal funcionamiento. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que esas sombras se parecían demasiado a personas. Personas que yo no conocía, que no habían estado en ningún lugar cercano a mí cuando tomé esas fotos. Lo más inquietante fue una serie de fotos que tomé en una fiesta con mis amigos. En una de ellas, que recuerdo haber tomado de dos amigos riendo, había una tercera persona justo entre ellos. Era una mujer, con el rostro borroso, como si se estuviera desvaneciendo, pero lo suficientemente clara como para notar que nos estaba mirando fijamente. Nadie en la fiesta la conocía, y no había forma de que hubiera estado allí cuando tomé la foto. Comencé a sentirme paranoico. Cada vez que tomaba una foto, revisaba inmediatamente el visor, pero nunca había nadie más en el momento de la toma. Era solo cuando revelaba las fotos que aparecían esas figuras. Decidí investigar un poco más sobre la cámara y el vendedor, pero no encontré nada útil. El sitio web donde la compré parecía haber desaparecido,
y los correos electrónicos al vendedor nunca fueron respondidos. El punto de quiebre llegó cuando decidí tomar una última foto antes de deshacerme de la cámara. Era tarde por la noche y la casa estaba en completo silencio. Me paré frente al espejo y apunté la cámara hacia mi reflejo. El clic resonó en la oscuridad, más fuerte de lo habitual, o al menos así me pareció. Dejé la cámara sobre la mesa y me fui a dormir. A la mañana siguiente, llevé el rollo a revelar, pero esta vez no pude esperar a llegar a casa para ver los resultados. Abrí las fotos en la tienda de revelado, y cuando llegué a la última, el corazón se me detuvo. Allí estaba yo, frente al espejo, pero no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, estaba la misma mujer borrosa que había aparecido en las fotos anteriores. Pero esta vez no estaba desvaneciéndose. Estaba más nítida, casi palpable, con una sonrisa torcida en su rostro. Y lo peor de todo, su mano estaba extendida hacia mi hombro, como si estuviera a punto de tocarme. Salí de la tienda corriendo, dejando las fotos atrás. Cuando llegué a casa, la cámara ya no estaba donde la había dejado. Busqué por todos lados, pero había desaparecido. Mi primera reacción fue de alivio, pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Cada vez que pasaba por un espejo o cualquier superficie reflectante, veía su sombra detrás de mí, cada vez más clara, cada vez más cerca. Sabía que no podía escapar de ella, pero tampoco podía dejar que me atrapara. Desde entonces, no he vuelto a comprar nada por internet. Pero eso no importa. La veo en cada reflejo. Siento su presencia cada vez más cerca, y sé que, tarde o temprano, ella estará aquí. Y cuando llegue ese momento, no habrá ninguna cámara que pueda capturar lo que sucederá después. He sido fanático de las compras por internet desde que tenía 16 años. Al principio, solo compraba pequeñas cosas, libros, ropa, gadgets inútiles que veía en las redes sociales. Todo estaba a solo un clic de distancia, y lo mejor de todo era la emoción de esperar el paquete. El golpe en la puerta, el repartidor, la caja. Era como recibir un regalo que me había hecho a mí mismo. Pero lo que sucedió hace unas semanas me hizo reconsiderar esa afición. Era una noche como cualquier otra. Me había quedado despierto hasta tarde, navegando sin rumbo en internet. Sabes, ese estado en el que estás medio dormido pero tu cerebro sigue funcionando lo suficiente para convencerte de que comprar algo es una buena idea. Había estado mirando diferentes páginas de productos hasta que me topé con un sitio extraño. No era uno de los gigantes del comercio electrónico, sino algo más independiente, por llamarlo de alguna manera. El diseño de la página era básico, sin muchas imágenes ni información detallada. Solo había una lista interminable de artículos que parecían de segunda mano o únicos. Lo que me llamó la atención fue un viejo reloj de bolsillo que parecía sacado de otra época. No es que fuera coleccionista de antigüedades ni nada por el estilo, pero algo en él me atrapó. La descripción no decía mucho: reloj de bolsillo antiguo, único en su clase, edición limitada. Ni siquiera había un precio fijo, solo un botón que decía ofertar. Era raro, pero en ese momento no pensé demasiado en ello. La emoción de comprar algo diferente me ganó. Hice clic en ofertar, pensando que me pedirían una cantidad mínima, como una subasta. Sin embargo, lo que apareció fue una caja de texto vacía donde podía escribir la cantidad que quisiera. No quería gastar mucho, así que escribí $50. Después de enviar la oferta, la página tardó en cargar más de lo normal. Por un segundo pensé que había sido un error, pero entonces apareció un mensaje. Oferta aceptada. El artículo será enviado en las próximas 48 horas. Me encogí de hombros y seguí con mi noche, sin pensar demasiado en ello. Era solo un reloj, después de todo. Al día siguiente, revisé mi correo y, efectivamente, había una confirmación del pedido. Todo parecía en orden,
excepto por un pequeño detalle, no había una opción de seguimiento ni información sobre el vendedor. Era un poco extraño, pero no me alarmé. Quizás el sitio era uno de esos que aún no estaban completamente modernizados. Las primeras 24 horas pasaron sin novedades. Pero en la noche del segundo día, recibí un mensaje de texto. El paquete ha sido entregado. Me sorprendió. Era muy tarde, casi la medianoche, y no había escuchado el timbre ni visto al repartidor. Fui hasta la puerta principal y abrí, esperando encontrar la caja frente a mí. Pero no había nada. Miré alrededor, pensando que tal vez lo habían dejado en otro lugar, pero tampoco vi señales del paquete. Frustrado, regresé a mi computadora para verificar el pedido, pero la página web donde lo había hecho ya no existía. Era como si hubiera sido borrada por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero decidí dejarlo pasar. Quizás era un error del sistema y llegaría al día siguiente. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve golpeteo. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez el viento, pero luego se hizo más fuerte. Venía de la puerta principal. Mi corazón comenzó a acelerarse. Me levanté de la cama, tratando de no hacer ruido, y fui hasta la entrada. No había nada ni nadie, pero en el suelo había una caja pequeña, envuelta en papel marrón. No tenía ninguna etiqueta ni remitente. Por alguna razón, el instinto me decía que no abriera esa caja. Pero la curiosidad fue más fuerte. La llevé hasta la mesa de la cocina y, con un cuchillo, corté el papel. Dentro de la caja había un estuche de cuero negro, muy antiguo, con un broche oxidado. Lo abrí con cuidado, y ahí estaba, el reloj de bolsillo que había comprado. A simple vista, parecía inofensivo. Era exactamente como en la imagen, un reloj de plata, con una esfera blanca y números romanos. Pero cuando lo sostuve en mis manos, sentí algo extraño. Era frío, mucho más frío de lo que debería estar un objeto metálico. Le di cuerda, y el reloj comenzó a moverse lentamente, pero el tic-tac era irregular, como si estuviera averiado. Pensé en devolverlo, pero dado que la página web ya no existía, no tenía a quien contactar. Esa noche, dejé el reloj sobre la mesa y me fui a dormir. Pero los golpes en la puerta volvieron, esta vez más fuertes. Me levanté, sintiendo que el aire en mi habitación era más denso, más pesado. Nuevamente, fui hasta la entrada, pero no había nada ni nadie. Sin embargo, esta vez, cuando volví a la cocina, noté que el reloj ya no estaba en la mesa. Lo busqué por toda la casa, pero no lo encontré. Era imposible que hubiera desaparecido. A la mañana siguiente, comencé a escuchar el tic-tac en distintos lugares de la casa, pero cada vez que iba a investigar, el sonido se desvanecía. Me estaba volviendo loco. Decidí que lo mejor sería deshacerme de él. Revisé cada rincón de la casa, hasta que finalmente lo encontré debajo de mi cama. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Sin pensarlo dos veces, agarré el reloj y lo arrojé a la basura. Esa noche, los golpes en la puerta se volvieron incesantes. No podía ignorarlos, así que bajé una vez más. Pero esta vez, cuando abrí la puerta, el reloj estaba allí, en el umbral, brillando bajo la tenue luz de la luna. Lo recogí con manos temblorosas. Sentía como si el reloj me estuviera observando, si es que eso tenía algún sentido. La temperatura en la casa había descendido abruptamente. Decidí destruirlo. Fui al garaje y tomé un martillo. Coloqué el reloj en el suelo y lo golpeé con todas mis fuerzas. Esperaba que se rompiera en 1000 pedazos, pero lo único que ocurrió fue que el sonido del golpe resonó por toda la casa, como un eco interminable. El reloj no se inmutó. Estaba intacto, como si fuera indestructible. Me recosté en el suelo, exhausto, y cuando miré el reloj de nuevo, vi algo que me hizo estremecerme. En la esfera, los números habían cambiado.
Ya no eran los números romanos que había visto antes, sino símbolos extraños, incomprensibles. El segundero se movía hacia atrás, como si el tiempo se estuviera deshaciendo. Las luces comenzaron a parpadear y la temperatura descendió aún más. De repente, el tic-tac del reloj se hizo ensordecedor, llenando toda la casa. Corrí hasta mi habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y cerré la puerta de un portazo. Me acurruqué en la esquina, intentando controlar mi respiración, pero el sonido del reloj seguía allí, como si estuviera justo al lado de mí. Pasaron horas, o tal vez solo minutos, no lo sé. El tic-tac finalmente se detuvo, y el silencio fue aún más aterrador. Me armé de valor para salir de la habitación, y cuando lo hice, la casa estaba completamente a oscuras. Busqué mi teléfono, pero no había señal ni internet. Sentí un nudo en el estómago al pensar que estaba atrapado con ese maldito reloj. Fui hasta la cocina, y ahí estaba, de nuevo sobre la mesa, como si nunca hubiera intentado deshacerme de él. Pero esta vez, algo más había cambiado. Junto al reloj había una nota escrita en un papel viejo y amarillento. Solo tenía una palabra, escrita con una caligrafía torpe y temblorosa. Tuyo. Fue entonces cuando entendí que ya no podía escapar. Siempre he sido un adicto a las compras en línea. La conveniencia de recibir todo en la puerta de mi casa sin moverme del sofá es algo de lo que jamás me cansaría. Tenía cuentas en todas las plataformas populares, Amazon, eBay, AliExpress, incluso en algunas webs más pequeñas que encontré navegando por la red profunda. Nunca había tenido problemas, hasta ese fatídico día. Era un viernes por la tarde, uno de esos en los que no tienes absolutamente nada que hacer y te encuentras navegando sin rumbo por internet. Mi correo estaba repleto de ofertas de compras, así que me puse a buscar algo interesante. Después de un rato de recorrer las ofertas habituales y sin encontrar nada que realmente me llamara la atención, decidí explorar algo diferente. Fue entonces cuando vi el anuncio. No recuerdo en qué página estaba, pero el banner era simple, casi descuidado, como si alguien lo hubiera hecho en 5 minutos. Decía, artículos únicos. No encontrarás nada igual. Haz clic para descubrir. Mi curiosidad me venció. Hice clic. La página a la que me llevó no era como las típicas tiendas en línea. No había imágenes coloridas ni descripciones detalladas. De hecho, no había casi nada, solo una lista de objetos con nombres crípticos y precios absurdamente bajos. Era como una especie de mercado negro digital. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un artículo en particular. Se llamaba reloj de cuerda oscura. No había imagen, solo una breve descripción. Este reloj no solo mide el tiempo, te lo mostrará todo. Estaba listado por solo $10. No sé qué me llevó a comprarlo. Tal vez era la promesa de algo único, o quizá la inquietante sensación que me producía el hecho de que no había forma de saber qué era realmente. Sin pensarlo mucho, ingresé mis datos de pago y confirmé la compra. El sitio me agradeció por mi compra y dijo que el envío llegaría en 2 días. Cerré la ventana, pensando que probablemente había sido una estafa, pero por $10 no me preocupaba demasiado. 2 días después, el reloj llegó. Era un paquete pequeño, envuelto en papel marrón sin etiquetas ni indicaciones de dónde venía. Al abrirlo, me encontré con un reloj de bolsillo de apariencia muy antigua, con una cadena oxidada. El metal era oscuro, casi negro, y la esfera estaba cubierta de pequeñas grietas. Lo sostuve en mis manos, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Había algo extraño en él, algo que me hacía sentir incómodo. Me pregunté si funcionaría, así que lo abrí y vi que la aguja de los minutos estaba avanzando. Curiosamente, no había números en la esfera, solo un fondo oscuro y vacío, como si el reloj solo indicara una hora interminable. Decidí dejarlo en mi escritorio y olvidarme de él por el resto del día. Esa noche,
mientras intentaba dormir, comencé a escuchar un tic-tac proveniente de mi escritorio. No recordaba haber dejado el reloj funcionando, pero asumí que lo había hecho. Sin embargo, cuanto más lo escuchaba, más me daba cuenta de que el sonido no era como el de cualquier otro reloj. Era más rápido, irregular. Tic-tac. Tic-tac-tac. Tic-tic-tac. Como si estuviera fuera de sincronía con el tiempo real. Me levanté de la cama y caminé hasta el escritorio para detener el ruido. Al abrir el reloj, noté que las manecillas no solo estaban moviéndose rápido, sino que se movían hacia atrás. La aguja de los minutos retrocedía a una velocidad alarmante. Mi piel se erizó. Intenté cerrar el reloj, pero en cuanto lo hice, el sonido se detuvo abruptamente. Regresé a la cama con el corazón latiendo con fuerza. Cerré los ojos, tratando de olvidar el reloj, pero los sueños que tuve esa noche fueron lo más perturbador que había experimentado en mi vida. Soñé con un pasillo largo, oscuro y sin fin. Las paredes estaban cubiertas de relojes, todos haciendo tic-tac al unísono. Caminaba por ese pasillo, sintiendo que cada paso me acercaba a algo terrible. Al final del pasillo, había una puerta. Cuando la abrí, me encontré en mi propia habitación, pero algo no estaba bien. Mi reflejo en el espejo no se movía cuando yo lo hacía. Se quedó allí, mirándome fijamente, con una sonrisa que no correspondía a la mía. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. Al día siguiente, intenté ignorar lo que había sucedido. Me dije a mí mismo que solo había sido un mal sueño y que el reloj no tenía nada que ver con eso. Pero cuando volví a mi escritorio, el reloj estaba abierto de nuevo, aunque juraría que lo había cerrado antes de acostarme. Las agujas seguían moviéndose hacia atrás, pero esta vez, más rápido que antes. Decidí deshacerme del reloj. Lo arrojé a la basura y salí de la casa para despejar mi mente. Esa noche, el tic-tac volvió. No podía ser. Había tirado el reloj. Pero el sonido estaba allí, resonando en mi cabeza. Me levanté de la cama y fui directo a la basura, pero el reloj no estaba allí. El sonido me llevó de vuelta a mi escritorio. Y allí estaba, el reloj, abierto, con las agujas girando salvajemente hacia atrás, más rápido que nunca. Estaba aterrorizado, pero no sabía qué hacer. Cerré el reloj de nuevo, esperando que el sonido se detuviera como la vez anterior. Funcionó, pero esta vez sentí una presencia en la habitación. Algo estaba mal. Era como si el tiempo en sí mismo se estuviera deformando alrededor de mí. Decidí investigar. Recordé el sitio web donde lo había comprado, pero cuando intenté volver a acceder, la página ya no existía. No había ningún rastro de ella. Ni siquiera en mi historial de navegación. Pasé horas buscando en foros oscuros, tratando de encontrar alguna pista sobre el reloj. Finalmente, encontré un hilo en un foro de coleccionistas de objetos extraños. Un usuario mencionaba algo sobre relojes antiguos que podían mostrarte lo que no deberías ver. Decía que estos relojes eran malditos, que aquellos que los poseían comenzaban a ver cosas que no pertenecían a esta realidad. Cuanto más leía, más asustado me sentía. Los testimonios de personas que habían tenido estos relojes eran perturbadores. Decían que las manecillas no solo retrocedían, sino que cada vez que lo hacían, algo se desmoronaba en su vida. Perdían horas, días, recuerdos. Otros decían que veían figuras oscuras en los reflejos, sombras que no debían estar allí. Algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro. Decidí deshacerme del reloj de una vez por todas. Lo envolví en una toalla y lo llevé al parque más cercano. Lo arrojé al río, asegurándome de que se hundiera en el agua turbia. Caminé de regreso a casa, sintiéndome un poco más tranquilo, aunque el miedo persistía. Esa noche, dormí mejor, sin sueños perturbadores. Sin embargo, al día siguiente, el reloj estaba de vuelta en mi escritorio. No sé cómo llegó allí. No podía ser real. Lo tiré al río, lo vi hundirse.
pero allí estaba, con las agujas girando furiosamente hacia atrás. El tic-tac era más fuerte que nunca, resonando en mi cabeza, como si estuviera dentro de mí. Intenté ignorarlo, pero no pude. El sonido no me dejaba en paz. Y luego comenzaron las alucinaciones. Veía sombras moviéndose en los rincones de mi visión, reflejos de personas que no estaban allí. Mi reflejo en el espejo me sonreía de una manera que no correspondía a mis propios movimientos. Los días comenzaron a desdibujarse. Perdía la noción del tiempo, las horas pasaban sin que me diera cuenta. Parecía que el reloj no solo medía el tiempo, sino que lo estaba absorbiendo, robándomelo. Al final, supe lo que tenía que hacer. No había manera de deshacerme del reloj. No había manera de escapar de él. El reloj era una puerta, una ventana a algo más allá del tiempo. Y ahora esa puerta estaba abierta. Escribo esto como advertencia. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me consuma por completo. Si alguna vez ves un reloj similar, no lo compres. No hagas clic. El tiempo no es lo único que puede perderse. Cuando encontré la oferta, me pareció demasiado buena para ser verdad. Era uno de esos sitios de ventas online en los que suelo comprar gadgets baratos, y esta vez había un teléfono nuevo de una marca reconocida por la mitad del precio habitual. Con la pantalla curva, cámara de alta resolución, todo lo que había estado buscando desde hace meses. Las reseñas eran positivas, casi todas con 5 estrellas. Había un par de comentarios raros, pero no les presté mucha atención. ¿A quién le importa que alguien diga que el servicio de entrega fue espeluznante cuando te estás ahorrando tanto dinero, no? Así que lo compré. El paquete tardó menos de lo que esperaba, lo cual fue un alivio porque mi viejo teléfono ya estaba fallando seriamente. El número de rastreo mostraba que el paquete llegaría el martes por la mañana y tal como se indicaba, a las 9 de la mañana el repartidor llamó a la puerta. «Buenos días», dije mientras abría la puerta. Frente a mí había un hombre con un uniforme de entrega, aunque algo parecía apagado en su apariencia. Su uniforme estaba arrugado, su gorra desaliñada, y sus ojos parecían más cansados de lo habitual, como si no hubiera dormido en días. No hizo contacto visual, solo asintió mientras me entregaba una caja de tamaño mediano. «Aquí tiene, que tenga un buen día». Su voz era monótona, casi robótica, pero no le di importancia. Firmé y cerré la puerta. En mi emoción, abrí el paquete de inmediato. Dentro estaba el teléfono que había pedido, pero lo que realmente llamó mi atención fue un sobresellado, sin etiquetas ni remitente. Esto no lo pedí, pensé, y lo dejé a un lado para enfocarme en mi nueva adquisición. El teléfono parecía perfecto, como se había descrito en el anuncio. Lo encendí y comencé a configurarlo. Esa noche, después de cenar, decidí que era hora de revisar el extraño sobre. Lo abrí y, para mi sorpresa, solo contenía una hoja de papel con un mensaje impreso. No había una dirección o nombre, solo 3 palabras. «Cuida lo tuyo». Me reí nervioso, pensando que debía ser algún tipo de broma. Tal vez el vendedor tenía un sentido del humor retorcido o algo así. Pero por alguna razón, me incomodó. Guardé el sobre y el papel en un cajón, intentando sacarlo de mi cabeza. Esa noche, algo me despertó. Escuché un ruido suave, como un susurro que se arrastraba por las paredes de mi habitación. Miré el reloj, eran las 3:15 de la madrugada. Al principio, pensé que solo había sido mi imaginación, pero luego lo oí de nuevo. Esta vez, el sonido venía del pasillo, justo afuera de mi habitación. Me levanté y abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero juraría que vi una sombra moviéndose al final, cerca de la entrada. Tal vez olvidé cerrar la puerta principal, pensé. Bajé las escaleras lentamente, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. Cuando llegué a la puerta, la revisé. Estaba cerrada con llave.
El sonido ya no se escuchaba, así que volví a la cama, un poco perturbado, pero sin darle demasiada importancia. Al día siguiente, el teléfono comenzó a actuar raro. Cada vez que intentaba abrir una aplicación, se congelaba durante unos segundos. A veces, la pantalla parpadeaba y mostraba lo que parecían sombras, como si alguien caminara por la parte trasera de la imagen. Aparecían de la nada y desaparecían tan rápido que no estaba seguro de lo que había visto. Decidí contactar con el soporte del vendedor. Busqué en el sitio web y encontré un número de atención al cliente. Llamé, pero nadie respondió. Pasé horas intentando sin éxito. Luego, al revisar el sitio web de nuevo, el anuncio del teléfono ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Esa noche fue peor. Otra vez, a las 3:15 de la mañana, el mismo sonido. Esta vez más fuerte, más cercano. Me desperté, y el teléfono estaba sobre mi mesita de noche, con la pantalla encendida aunque no lo había tocado. El brillo iluminaba la habitación con una luz fría y azulada. Lo tomé, y antes de poder desbloquearlo, la cámara frontal se activó. Vi mi rostro reflejado en la pantalla por un segundo, pero luego la imagen se distorsionó. Apareció una figura detrás de mí. Una sombra oscura, apenas visible, que se movía lentamente hacia mi cama. Salté de la cama, girándome para enfrentarla, pero no había nada. El teléfono seguía en mi mano, con la cámara aún abierta. Desbloqueé la pantalla rápidamente, buscando cualquier explicación lógica. Nada. Decidí apagarlo y dejarlo en el cajón del escritorio. Mi corazón latía rápido, como si estuviera siendo observado, pero sabía que estaba solo en la casa. O al menos, eso quería creer. El tercer día, las cosas se intensificaron. Estaba trabajando en mi laptop cuando recibí un correo electrónico. Era del sitio donde había comprado el teléfono, o al menos eso parecía. El asunto decía simplemente, última advertencia. Abrí el mensaje y me encontré con una imagen borrosa. Miré detenidamente, tratando de identificar lo que veía, y entonces mi estómago se hundió. Era una foto de mi casa. La imagen estaba tomada desde la calle, apuntando directamente a mi ventana. El ángulo era extraño, como si la cámara hubiera sido sostenida por alguien que se escondía. Cerré el correo y me asomé rápidamente por la ventana. No había nadie, pero el temor me oprimía el pecho. Intenté borrar el correo, pero no se eliminaba. Al contrario, otro mensaje apareció instantáneamente en mi bandeja de entrada. Te estamos observando. Apagué la laptop y me aparté de la mesa, sintiéndome cada vez más paranoico. Cogí el teléfono y lo volví a encender, pensando en llamar a la policía, pero no podía. El teléfono simplemente no me permitía hacer llamadas. Cada vez que intentaba marcar, la pantalla parpadeaba y la llamada se interrumpía. Estaba atrapado con ese maldito aparato. Esa noche decidí dormir en el sofá, en la sala. Pensé que quizás era mi mente jugándome malas pasadas, que todo esto era el resultado de una compra fallida y mi imaginación desbocada. Pero a las 3:15 de nuevo lo oí. Esta vez, el sonido no venía de afuera de mi habitación, sino de dentro de la casa, justo en la sala. Algo se movía detrás de mí. El aire se sentía pesado, cargado de una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. No me atreví a girarme. Me quedé quieto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces, escuché un susurro, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando directamente a mi oído. Cuida lo tuyo. Salté del sofá y me giré, pero no había nada. El aire estaba helado, y una sensación de vacío llenaba la habitación. Corrí hacia mi habitación, cerrando todas las puertas tras de mí. Saqué el sobre del cajón y lo rompí en pedazos, como si eso fuera a deshacer lo que había comenzado. Pasé el resto de la noche despierto, temblando, con todas las luces encendidas. El día siguiente, intenté deshacerme del teléfono. Lo llevé a una tienda de segunda mano,
pero el hombre en el mostrador ni siquiera quiso tocarlo. No compramos ese tipo de cosas, dijo, aunque no entendía por qué. Intenté venderlo en línea, pero los anuncios que ponía eran eliminados casi de inmediato. Entonces, decidí destruirlo. Fui a la parte trasera de mi casa con un martillo, dispuesto a romperlo en pedazos. Pero justo cuando levanté el martillo, el teléfono vibró. Una notificación apareció en la pantalla rota. No puedes escapar. La pantalla parpadeó una vez más, y vi mi propia cara reflejada en ella, pero no estaba solo. Una figura oscura estaba detrás de mí, más clara que nunca, acercándose lentamente, su sombra extendiéndose hacia mí. El martillo cayó de mis manos. No sé qué hacer. Cada noche a las 3:15 de la mañana, el sonido vuelve. Y cada vez, la figura está más cerca. He intentado tirar el teléfono, pero siempre vuelve, como si me estuviera siguiendo. No puedo huir de él. Y no puedo dejar de sentir que algo está esperando el momento adecuado para atraparme. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Tal vez debí haber leído mejor las reseñas. He sido fanático de las compras por internet desde que tenía 16 años. Al principio, solo compraba pequeñas cosas, libros, ropa, gadgets inútiles que veía en las redes sociales. Todo estaba a solo un clic de distancia, y lo mejor de todo era la emoción de esperar el paquete. El golpe en la puerta, el repartidor, la caja. Era como recibir un regalo que me había hecho a mí mismo. Pero lo que sucedió hace unas semanas me hizo reconsiderar esa afición. Era una noche como cualquier otra. Me había quedado despierto hasta tarde, navegando sin rumbo en internet. Sabes, ese estado en el que estás medio dormido pero tu cerebro sigue funcionando lo suficiente para convencerte de que comprar algo es una buena idea. Había estado mirando diferentes páginas de productos hasta que me topé con un sitio extraño. No era uno de los gigantes del comercio electrónico, sino algo más independiente, por llamarlo de alguna manera. El diseño de la página era básico, sin muchas imágenes ni información detallada. Solo había una lista interminable de artículos que parecían de segunda mano o únicos. Lo que me llamó la atención fue un viejo reloj de bolsillo que parecía sacado de otra época. No es que fuera coleccionista de antigüedades ni nada por el estilo, pero algo en él me atrapó. La descripción no decía mucho: reloj de bolsillo antiguo, único en su clase, edición limitada. Ni siquiera había un precio fijo, solo un botón que decía ofertar. Era raro, pero en ese momento no pensé demasiado en ello. La emoción de comprar algo diferente me ganó. Hice clic en ofertar, pensando que me pedirían una cantidad mínima, como una subasta. Sin embargo, lo que apareció fue una caja de texto vacía donde podía escribir la cantidad que quisiera. No quería gastar mucho, así que escribí $50. Después de enviar la oferta, la página tardó en cargar más de lo normal. Por un segundo pensé que había sido un error, pero entonces apareció un mensaje. Oferta aceptada. El artículo será enviado en las próximas 48 horas. Me encogí de hombros y seguí con mi noche, sin pensar demasiado en ello. Era solo un reloj, después de todo. Al día siguiente, revisé mi correo y, efectivamente, había una confirmación del pedido. Todo parecía en orden, excepto por un pequeño detalle: no había una opción de seguimiento ni información sobre el vendedor. Era un poco extraño, pero no me alarmé. Quizás el sitio era uno de esos que aún no estaban completamente modernizados. Las primeras 24 horas pasaron sin novedades. Pero en la noche del segundo día, recibí un mensaje de texto. El paquete ha sido entregado. Me sorprendió. Era muy tarde, casi la medianoche, y no había escuchado el timbre ni visto al repartidor. Fui hasta la puerta principal y abrí, esperando encontrar la caja frente a mí. Pero no había nada. Miré alrededor, pensando que tal vez lo habían dejado en otro lugar, pero tampoco vi señales del paquete. Frustrado, regresé a mi computadora para verificar el pedido,
pero la página web donde lo había hecho ya no existía. Era como si hubiera sido borrada por completo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero decidí dejarlo pasar. Quizás era un error del sistema y llegaría al día siguiente. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve golpeteo. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez el viento, pero luego se hizo más fuerte. Venía de la puerta principal. Mi corazón comenzó a acelerarse. Me levanté de la cama, tratando de no hacer ruido, y fui hasta la entrada. No había nada ni nadie, pero en el suelo había una caja pequeña, envuelta en papel marrón. No tenía ninguna etiqueta ni remitente. Por alguna razón, el instinto me decía que no abriera esa caja. Pero la curiosidad fue más fuerte. La llevé hasta la mesa de la cocina y, con un cuchillo, corté el papel. Dentro de la caja había un estuche de cuero negro, muy antiguo, con un broche oxidado. Lo abrí con cuidado, y ahí estaba, el reloj de bolsillo que había comprado. A simple vista, parecía inofensivo. Era exactamente como en la imagen, un reloj de plata, con una esfera blanca y números romanos. Pero cuando lo sostuve en mis manos, sentí algo extraño. Era frío, mucho más frío de lo que debería estar un objeto metálico. Le di cuerda, y el reloj comenzó a moverse lentamente, pero el tic-tac era irregular, como si estuviera averiado. Pensé en devolverlo, pero dado que la página web ya no existía, no tenía a quien contactar. Esa noche, dejé el reloj sobre la mesa y me fui a dormir. Pero los golpes en la puerta volvieron, esta vez más fuertes. Me levanté, sintiendo que el aire en mi habitación era más denso, más pesado. Nuevamente, fui hasta la entrada, pero no había nada ni nadie. Sin embargo, esta vez, cuando volví a la cocina, noté que el reloj ya no estaba en la mesa. Lo busqué por toda la casa, pero no lo encontré. Era imposible que hubiera desaparecido. A la mañana siguiente, comencé a escuchar el tic-tac en distintos lugares de la casa, pero cada vez que iba a investigar, el sonido se desvanecía. Me estaba volviendo loco. Decidí que lo mejor sería deshacerme de él. Revisé cada rincón de la casa, hasta que finalmente lo encontré debajo de mi cama. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Sin pensarlo dos veces, agarré el reloj y lo arrojé a la basura. Esa noche, los golpes en la puerta se volvieron incesantes. No podía ignorarlos, así que bajé una vez más. Pero esta vez, cuando abrí la puerta, el reloj estaba allí, en el umbral, brillando bajo la tenue luz de la luna. Lo recogí con manos temblorosas. Sentía como si el reloj me estuviera observando, si es que eso tenía algún sentido. La temperatura en la casa había descendido abruptamente. Decidí destruirlo. Fui al garaje y tomé un martillo. Coloqué el reloj en el suelo y lo golpeé con todas mis fuerzas. Esperaba que se rompiera en 1000 pedazos, pero lo único que ocurrió fue que el sonido del golpe resonó por toda la casa, como un eco interminable. El reloj no se inmutó. Estaba intacto, como si fuera indestructible. Me recosté en el suelo, exhausto, y cuando miré el reloj de nuevo, vi algo que me hizo estremecerme. En la esfera, los números habían cambiado. Ya no eran los números romanos que había visto antes, sino símbolos extraños, incomprensibles. El segundero se movía hacia atrás, como si el tiempo se estuviera deshaciendo. Las luces comenzaron a parpadear y la temperatura descendió aún más. De repente, el tic-tac del reloj se hizo ensordecedor, llenando toda la casa. Corrí hasta mi habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y cerré la puerta de un portazo. Me acurruqué en la esquina, intentando controlar mi respiración, pero el sonido del reloj seguía allí, como si estuviera justo al lado de mí. Pasaron horas, o tal vez solo minutos, no lo sé. El tic-tac finalmente se detuvo, y el silencio fue aún más aterrador. Me armé de valor para salir de la habitación, y cuando lo hice, la casa estaba completamente a oscuras. Busqué mi teléfono, pero no había señal ni internet.
Sentí un nudo en el estómago al pensar que estaba atrapado con ese maldito reloj. Fui hasta la cocina, y ahí estaba, de nuevo sobre la mesa, como si nunca hubiera intentado deshacerme de él. Pero esta vez, algo más había cambiado. Junto al reloj había una nota escrita en un papel viejo y amarillento. Solo tenía una palabra, escrita con una caligrafía torpe y temblorosa. Tuyo. Fue entonces cuando entendí que ya no podía escapar.